El miércoles pasado les hablé sobre la primera parte del tema que quiero concluir en esta hora con ustedes, cómo permanecer estable en un mundo inestable. Y les hablé de algunas cosas. No voy a leerles el Salmo porque quiero compartir algunas cosas y tratar de terminar justo a tiempo, pero ahorita voy a tocar los últimos 5 versículos de esta estrofa, del 76 en adelante hasta el 80, amados versículos, y ese es el tema que voy a tratar. Pero déjenme darles un repaso para poder entrar en materia de lo que vamos a estar haciendo. El tema es cómo permanecer estable en un mundo inestable. Yo les dije en la semana pasada que había 2 cosas, les toqué una sola. Ahorita voy a tocar la segunda cosa que nos ayuda a mantenernos estable en un mundo inestable. La primera cosa que les hablé la semana pasada fue que debemos tener un propósito específico. ¿Recuerdan que les hablé del propósito? La importancia de tener una meta, un propósito en la vida, saber lo que quieres en la vida, porque cuando vienen las pruebas, vienen los ataques, vienen las dificultades a tu vida, si no tienes un propósito, no la vas a hacer. Si no sabes para qué Dios te tiene, para lo que Dios te llamó a hacer, entonces cualquier cosa te va a desanimar. Por eso vemos mucha gente desanimada, muchos cristianos desanimados, porque pierden su propósito, pierden del punto de vista de ellos, amados, que todo les abruma y piensan que no están en la voluntad de Dios. El problema está de que puedes que estés en la voluntad de Dios, pero el diablo no te la va a hacer fácil. Tu propósito puede ser confundido si tú no tienes la estabilidad correcta. Les hablé de 3 cosas del propósito. Les dije que la fuente de nuestro propósito es el Creador. ¿Quién te creó? Dios. Él te dio un propósito, te creó con un propósito, y esa es la fuente donde tú debes sacar la energía, la fuerza, el ánimo para seguir adelante, porque el que te creó es la fuente del que te va a sostener. Pero también les dije que la dirección de nuestro propósito siempre es hacia afuera. En otras palabras, cuando te enfocas en tu propósito nomás en ti, te vas a destruir tú solo. Cuando te enfocas en tu vida y nomás piensas en tu agenda, en tu ego, entonces lo que va a pasar es que no vas a llegar muy lejos. Pero cuando vives para cumplir el propósito de Dios en tu vida, pensando en los demás, cómo ser de bendición a los demás, tu vida va a tener un legado, tu vida va a poder ser de bendición a alguien más, porque alguien va a ser bendecido por lo que Dios crió en tu vida. Y no le robes la bendición de Dios en tu vida a alguien más simplemente porque tú has perdido tu propósito. Esto es muy importante, que mantenga su propósito afuera. ¿Por qué? Porque recuerde que usted va a ser atacado, yo voy a ser atacado, vienen los vientos de marea, te marean en tu vida, pero si te mantienes enfocado en la vista, en lo que Dios te mandó a hacer, tu propósito va a durar, va a permanecer. Pero también te dije que la convicción de nuestro propósito es nuestro refugio. ¿Quieres mantenerte refugiado? ¿Quieres amparar tu propósito o protegerlo? Mantén tus convicciones. Y más en la palabra, las convicciones del reino. Olvídate de tus convicciones personales, aunque son buenas. Pero, amados, lo que quiero decirte, tú tienes que saber que Dios te habló, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Tú tienes que saber que todo lo que hagas para el reino, amados, va a tener validez mientras tengas ese propósito y esa convicción en tu vida. Así que, si queremos mantenernos estable en un mundo inestable, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es que debemos tener un propósito, amados, un propósito específico en la vida. Pero también hay otra cosa que tenemos que hacer. Número 2, debemos orar con peticiones específicas. Déjeme hablar de esto, amados. Voy a tocar 4 cosas muy importantes en esta vida que a ti y a mí nos pasa. Y muchas veces oramos a la deriva o oramos por cosas que no, amados, tenemos que orar. Yo sé que hay que orar, Señor, para que no se levante la muralla. Todo eso es muy importante. Y todas cositas, hay cosas que hay que orar para que no haga tanto frío. Y todos son muy importantes. Pero, ¿cómo oras por tu vida personal? ¿Cómo oras por tu consagración? ¿Cómo oras por ti? David nos va a enseñar cómo mantenernos estables cuando hacemos oraciones específicas. Porque a veces oramos muy generalmente, muy a lo general, y a ver si el Señor, a ver si le atina. No, el Señor le va a atinar. El que no le atina somos nosotros.
Y a veces no sabemos ni por qué estamos orando. Es como, no sé si a usted le ha pasado que viene alguien y le dice, quiero que ore por mí. Bueno, ¿y de qué no? Pues el Señor lo sabe. Sí, pues el Señor sí, pero yo no. Entonces, ¿cómo puedo yo orar por ti si yo no lo sé? ¿Cómo no me haces o me dices algo específico? Porque tú puedes decir, es que Dios conoce mi petición. Sí, Dios, pero yo no soy Dios. Porque ¿qué tal si tu petición es que el pastor Ledesma se muera? Y yo te ayudo a orar por eso. Señor, que el pastor Ledesma se muera, él está orando por algo, pero el corazón de Dios ya sabe qué es, él sabe qué es, yo no sé qué es, y yo estoy orando, apoyándote en una oración de que yo me muera. Así que mejor, mira, ya me voy a ir a lo seguro, mejor dime, para saber cómo orar por ti, para saber cómo trabajar contigo. Por eso tenemos que aprender en la vida lo que David nos está enseñando para mantenernos estable en un mundo inestable, orar con peticiones específicas. Mire lo que dice el versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. David no anda con rodeos. Conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios. Porque sin causa me han calumniado. Fíjenselo por lo que él está pidiendo. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen, dice David. Y conocen tu testimonio, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Los últimos 5 versículos que les acabo de leer de esta estrofa presentan peticiones específicas de una oración. David sabe por lo que está orando. La estabilidad está basada en un entendimiento correcto del propósito para nuestras vidas, en relación con la naturaleza de Dios, y también depende de profundizar nuestra relación de oración con Dios. Muchas veces nuestras oraciones son rituales y vagas. En la mayoría de los casos, como hijos de Dios, nos acostumbramos a hacer oraciones rituales y muy vagas, sin propósito o sin ser específico. David aquí me enseña 4 áreas de peticiones por las cuales tú y yo tenemos que orar para mantenernos estable en un mundo inestable. Déjeme darle la primera. David está orando por emociones controladas. Ahorita voy a explicar este punto. ¿Cuántos se han sentido emocionalmente atacados en su vida? Sus emociones, los ataques que le vienen a su vida, simplemente hoy están bien, mañana están mal, están pasando por una etapa difícil en su vida. Alce la mano. Nomás somos unos 20 personas. Qué bueno. Todos los demás son bien perrones, o sea que nunca han pasado por una inestabilidad. Yo paso por emociones cada rato y no me considero una persona emocional, simplemente me considero una persona de convicciones, pero llegan puntos en mi vida que ya no hay qué hacer. Pero si me guío por mis emociones, voy a tomar decisiones basadas en mis emociones. Cuando te enojas es una emoción, ¿no es cierto? Ahora, toma todas tus decisiones enojado. ¿Qué cree que va a pasar? Hasta el diablo te va a tener miedo, va a decir, hombre, yo no me acerco con él. No, hombre, está bravo. ¿De quién aprendería? Y muchas de las decisiones que tomamos en la vida son emocionales. Mire, en medio de la aflicción, David solo quería que la misericordia de Dios lo consolara. Porque recuerdan lo que les hablé la semana pasada y la antepasada. David estaba luchando con la aflicción de su vida. ¿Recuerda que les hablé de la escuela de la aflicción? Que David estuvo tratando con emociones en su vida. Ahora lo que David está pidiendo en medio de la aflicción, el consuelo de Dios, para poder superar todas las emociones que la aflicción le está causando en su vida. Mire lo que dice el versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Para qué necesitas consuelo si no tienes aflicción? Cuando tienes aflicción, cuando tienes un momento de tristeza, un momento de desesperación, un momento de depresión, ¿no es acaso que te caería bien el consuelo? ¿Una palabra de ánimo? Bueno, David está diciendo, quiero tu misericordia para que me sirva de consuelo. Y dice el versículo 76, conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Por qué? David, mire, si algo David tiene en todo sus salmos, que siempre regresa a la palabra de Dios para su vida.
siempre regresa a la palabra de Dios para su vida. Ahora mire lo que dice aquí: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicias. Antes de tratar con el asunto de las emociones, que habla este punto, cuando estaba estudiando para esta noche, noté la prominencia que tiene la misericordia en estos dos versículos. Si ustedes se fijan, 2 veces David habla de la misericordia de Dios. Pero me llamó la atención porque hice un estudio de la misericordia. ¿Y sabía usted que 47 veces en los Salmos hallamos a David pidiendo la misericordia de Dios? En los Salmos, 47 de veces David está hablando o pidiendo la misericordia de Dios. Inclusive me llama más la atención porque 79 veces David, alaba a Dios por sus misericordias. No solo pide 47 veces misericordia, pero amados, él hace un cambio increíble en su vida, donde 79 veces, casi 80 veces, no pide misericordia, alaba a Dios por sus misericordias. Y eso es lo que tenemos que entender, porque es muy importante este punto. Ahora, apunte el Salmo 136. El Salmo 136, que no lo tiene en su bosquejo, por eso le digo que apunten, porque no les puedo dar todo en un bosquejo, pero les voy a dar esto. El Salmo 136 suena como un disco rayado. Si usted lo lee y lo estudia, va a parecer como un disco rayado. Cada uno de sus 26 versículos termina con la frase: porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre es tu misericordia. Y usted dice: ¿a David ya se le rayó el disco? ¿No tiene otro tema? David está alabando la misericordia de Dios. El primer versículo de este Salmo 136 presenta otro principio importante relacionado a la misericordia o con la misericordia de Dios. Miren lo que dice el primer versículo del Salmo 136. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre. Ahora, es ahí donde tú y yo perdemos de vista la bondad de Dios y su misericordia cuando estamos pasando por momentos turbulentos emocionalmente hablando. Dios da misericordia. David lo declara, David lo confiesa y David lo escribe. ¿Sabe por qué Dios da misericordia? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Es lo que dice el Salmo 136, versículo 1. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es. Quiere decir que la misericordia de Dios será siempre irreal en tu vida cuando te sientes abajo. Cuando te sientes emocionalmente perdido, desanimado, triste. ¿Será la misericordia de Dios palpable en tu vida? Sí, porque Dios es bueno, y porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Dios da misericordia porque Él es bueno. Otra vez nos encontramos con el punto inicial. No es posible escapar a la importancia de comprender la naturaleza de Dios. ¿Cree usted realmente que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? No podemos escapar a esa naturaleza de la bondad de Dios. Ahora, hay otra cosa que debemos notar. El salmista pide específicamente la misericordia de Dios. Y dice que él implora la misericordia de Dios según el versículo 76. Dice: para consolarme, y luego dice: conforme a lo dicho o lo que has dicho. En otras palabras, él espera como algo natural, como una naturaleza de Dios, la misericordia de Dios. Asume, la espera, no la cuestiona, no se pone en tela de juicio la misericordia. No, él la espera. Porque si usted lee el versículo 76, lo dice muy claro, lo dice de esta manera: sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo.
O sea, tú lo dijiste, simplemente yo quiero experimentar en mi hora del dolor o decepción o vida emocional tu misericordia. La manera para aliviar o de aliviar unas emociones trastornadas, ¿sabe cómo es? Es conforme a la palabra de Dios, porque cuando tu vida emocionalmente no está bien, la mejor ancla que tienes, la mejor esperanza que tienes para recibir la misericordia es que te refugies en lo que Dios mismo prometió en su palabra. Es lo que está diciendo David. Mire, hay gente que hoy en día estudia la palabra de Dios conforme a sus emociones. ¿Conoce a alguien así? Que estudia la palabra de Dios conforme a sus emociones. No voltee a verlo, más piensa en esa persona. Dependiendo cómo te sientas, eso es lo que andas buscando en la Biblia. A ver qué Dios te dice. Vamos revoloteando, volando, girando por la vida, como lo hace un globo al cual se le está saliendo el aire. ¿Cuántos han inflado un globo y lo suelta? ¿Verdad que ese globo se queda solo, paralizado y no se mueve? No, usted lo suelta, le está echando aire. ¿Qué pasa con ese globo? Se va hasta que vuelve a caer. Bueno, así anda mucha gente estudiando la palabra. ¿No se ha puesto a pensar por qué hay gente que ya tiene bastante en el Señor, pero emocionalmente no están bien? ¿Por qué no pueden permanecer? ¿Por qué no pueden estar parados? Yo no te estoy diciendo que no sufras en medio de la prueba. Todos sufrimos, pero todos tenemos el mismo Dios, la misma promesa, la misma misericordia de Dios. El Salmo 119, los versículos 66 y 67 que les leí la semana pasada. David tenía que aquietar sus emociones. David anhelaba recibir consuelo. Sabía que la única manera de enfrentar las necesidades emocionales era conforme a la palabra de Dios. Eres una persona emocional que cualquier cosa te puede perturbar emocionalmente hablando. Bueno, lo único que puedes hacer para contrarrestar esto es que te ampares en la palabra de Dios. Aquí tenemos una de las razones principales por las cuales muchos cristianos no gozan de estabilidad en este mundo inestable. Su sistema emotivo es como un aparato telefónico que acaba de recibir la descarga directa de un relámpago. ¿Qué pasaría si su celular recibiera, amados, una descarga de un relámpago? Y usted hablando, no solo desaparecería el celular, sino que todos quedamos con el pelo parados, quemados, humeados y esqueletos, yo creo. Así anda mucho cristiano, como que reciben una descarga de un relámpago, se preocupan de cómo se sienten. A veces se sienten contentos, a veces se sienten mal. Las emociones rigen su vida. Ahora, las emociones en sí no son malas. ¿Por qué? Porque Dios nos crió seres emocionales. El problema es dejar que las emociones dicten nuestras vidas. Que tomemos decisiones a base de cómo me siento, de cómo estoy. Porque muchas de las decisiones que tomamos los seres humanos es cuando estamos abajo. Corremos de la iglesia, corremos de un trabajo, corremos que ya no aguantamos en el hogar, en el trabajo. Simplemente me siento mal, ya no aguanto esta situación, ya hasta aquí. Ahora, yo le estoy hablando a la gente que no viene, ustedes no. ¿Por qué? Porque, amados, simplemente están tomando decisiones a base de cómo se sienten. David dijo en repetidas ocasiones que Dios había tratado con él conforme a la palabra. Hemos de tratar con nuestras emociones. ¿Sabe cómo? Conforme a la palabra. Porque a veces tienes que leer la palabra en fe. Porque tus emociones te dicen, no, ¿ya para qué voy a leer la Biblia? ¿Sabe qué, amado? Estos temas, ahorita, el que les he hablado de 4 o 5 estrofas para atrás, a mí me han hablado. Porque he tenido emociones, amados, y yo no me considero que ando con las hormonas espirituales. Simplemente soy una persona emocional porque soy humano. Pero tengo cuidado de no tomar decisiones a base de la emoción. Porque si tomara decisiones a base de la emoción, créanlo, ya no estuviera aquí. Ya estuviera en la catedral de cristal pastoreando.
¿Cómo tomas tus decisiones en la vida? Cuando tus emociones te están controlando. David dice, yo quiero pedirle a Dios específicamente que trate con mis emociones. ¿Cómo? Que tu misericordia me consuele. Porque si tu misericordia no la llego a sentir y no llego a sentir ese consuelo, voy a tomar decisiones a base de la emoción. Voy a tomar decisiones que no te van a agradar. David necesitaba consuelo. David, después de tal aflicción, sus emociones probablemente estaban enviándole toda clase de estímulo, toda clase de señal a las emociones. ¿No le ha pasado cuando usted ve a una persona emocionalmente abajo, va y trata, vamos a salir, vamos a agarrar, vamos a la playa, vamos a comer, vamos? ¿O no hacen eso usted? No, María, yo soy el único anormal aquí. ¿Qué? Vamos a la casa, vamos a salir. No tienda la cama, y eso es lo que le ayuda más. Pues no, tengo que tender la cama, me tengo que bañar. No te bañes, ni te enjuegues. No, así te quiero hediondo. Vente, vámonos. Allá en la playa lo metes y lo bañas y lo haces todas las que tenemos cosas que hacer. El problema está, ¿por qué estás haciendo eso? Quieres sacarlo, quieres consolarlo, quieres sacarlo de su contorno. Y David dice, yo necesito salir de esto. Yo quiero que entienda esto. Tenemos que, en primer lugar, prestar atención a las emociones. David fue directamente a la palabra de Dios. David conocía la naturaleza de Dios. ¿Sabe cuál era la naturaleza de Dios para David? Dios es bueno. Dios es bueno. David sabía que Dios da misericordia. Él sabía que si se presentaba una oración específica al Dios que le ama, Dios le daría como resultado la misericordia, lo consolaría y como resultado correría un río de misericordias fieles que alcanzarían para darle aliento de vida a un alma cansada. Porque eso son las emociones bajas. La alma está cansada. Está hasta el copete. Ya no aguanto. Y tu alma se llega a cansar. Y dice, ¿cómo voy a mantener? Ya ni a la iglesia quiero ir, ya no quiero hacer esto, voy a renunciar a los grupos familiares, esto de la feria de ministerio, ¿qué? No, ya lo que quiero es una salida. ¿Puedo decirte algo? Te conviene quedarte conectado con la iglesia, porque eso te va a ayudar a controlar más tus emociones. Créelo. Créelo. Ayer estaba platicando con el doctor Abel Mellado. Y él ha estado conmigo por los últimos 7 años, en toda la prueba que yo he pasado. Y le agradecí. Porque si alguien me decía, tú tienes que pararte en el púlpito, tú tienes que predicar, tú tienes que... Yo no quería. Porque mis emociones me decían, patitas, ¿para qué te tengo? Me voy. Pero alguien estaba, tú tienes que hacer esto. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Y ahorita voy a hablar de esto, de los amigos que usted tiene en la vida. Porque David también pide por buenos amigos, ¿eh? Porque si tienes amigos que te tumban, amigos como esos, ¿para qué quieres enemigos? Dime. Hombre, sí, con esos amigos ya te basta. Tus emociones tienen que ser controladas por medio de las misericordias y la palabra de Dios. David fue específico, estoy batallando con esto, consuélame, conforme a lo que has dicho en tu palabra. Y no le va a cerrar. Otra oración que David tiene aquí es mente controlada. Porque a veces los ataques de nuestros pensamientos nos bombardean. ¿No le ha pasado eso? Que usted piensa, y si la mente... ¿Por qué cree que cuando alguien está hablando, tú terminas la frase? Porque el que habla menos del que está pensando. Y una mente no controlada nos mete en problemas. Unas emociones bajo control son un elemento esencial para la estabilidad, pero también lo es una mente controlada. Si echamos una mirada detenida al versículo siguiente, que es el versículo 78, vamos a observar una estabilidad mental en David que nos da un gran ejemplo. Dice, se han avergonzado los soberbios. Mire lo que dice aquí, me encantó esto, porque me dio una escuela
porque sin causa me han ¿qué? ¿Qué quieres hacer humanamente hablando con gente que levanta falsos contra ti? Sin causa. Te critican, hablan de ti. Y miren lo que dice David. Si yo me dejo pasar por esto, no me va a ayudar. Mejor dice, pero yo meditaré. ¿Cuál era su refugio para su estabilidad? Meditar. Porque si David dejaba volar sus pensamientos hacia aquellos soberbios que lo estaban criticando sin causa, David iba a fabricar en su mente cómo matarlos, cómo desaparecerlos, cómo borrarlos del mapa. Pero dice, no, hay gente que me ha criticado, pero yo voy a meditar. No voy a meditar en la crítica que me dan, no voy a meditar en que están hablando mal de mí, no voy a meditar que me están criticando, me están haciendo chicharrón carnita. No, voy a meditar en tu palabra, porque es la única salida que tengo para esto. Ahora, si se fijan en el versículo 78, David usa la palabra los soberbios. Los soberbios son los mismos que vimos en los versículos 69 y 70 del Salmo 119. Son la causa de la aflicción que David experimentaba. La gente soberbia, los enemigos de David, son los que criticaban a David, son los que le daban a David cosas para que sufriera. Cuando estudiamos la estrofa anterior, ¿se acuerdan? Vimos que David decidió obedecer la palabra de Dios en lugar de buscar venganza contra sus enemigos. Este versículo nos describe la reacción de David con más detalle aún. David no se está ocultando en esperar de que sus enemigos desaparezcan. David tampoco está esperando despertar de un mal sueño. David sabe que está viviendo una realidad. Él está activamente poniendo, fíjense lo que hace David. David está poniendo a sus enemigos en manos de Dios, de modo que Él trate con ellos y Dios sea el que los avergüence. Básicamente, Él está efectuando el consejo más tarde que Pablo le daría a los romanos. En otras palabras, si alguien te está haciendo la vida de cuadritos, haz lo que David hizo. Señor, te los entrego. Tú encárgate de Dios. Porque la tendencia de nosotros es poder vengarnos y desquitarnos. Ahorita me las paga. Lo voy a quitar del Facebook, de mi Facebook. No, qué malo, ya lo borró. No, hombre. Y es lo que pasa. Si hay alguien que está en desacuerdo contigo, no te gusta o quedó mal contigo, we defend him. Lo quitamos. A volar se ha dicho. Lo bloqueamos, ¿no es cierto? Ahí le va. Mire lo que dice Romanos. Apunte Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Usted cree que Dios no se enoja con la gente que procura su mal? ¿Que la gente, los soberbios que lo atormentan? A Dios no le gusta que traten mal a sus hijos. A ver, ¿a usted le gusta que traten mal a sus hijos? ¿Que le hagan bullying? ¿Verdad que nadie? Por más feo que esté su hijo, usted no es mi tesoro. Es mi tesoro, no le hagan. El único que le puede jalar las orejas soy yo. ¿Y usted cree que Dios ama menos a sus hijos que usted? No. Entendamos esto, Dios nos ama a todos. Y dice aquí, amado mío, sino dejar lugar a la ira, de lo que está diciendo Romanos 12, 19. A la ira de Dios. Porque escrito está, miren lo que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Quién se va a desquitar de esos enemigos que te hacen la vida de cuadritos? Dios. Pero tú tienes que meditar y refugiarte en la palabra. Porque, amado, si te defiendes de algo que tú sabes que no es cierto, tú solo te estás quemando. Es todo. Ahora, la respuesta del salmista en realidad tiene dos partes. En primer lugar, le pide a Dios que trate con sus enemigos. Y luego, para evitar envenenarse la mente con amargura, él resuelve meditar en los preceptos de Jehová, en los mandamientos de Dios. El tema de la meditación y la renovación del entendimiento ha surgido en el transcurso de nuestro estudio del Salmo 119. La aplicación específica, fíjese, en este caso tiene que ver con la meditación. Amado, David dice, meditaré. Qué importante es valorizar el momento de meditar en la palabra de Dios. Por ejemplo, si usted leyó la Biblia, ¿qué tanto meditó en lo que leyó?
No solo, dije lo que dije porque usted dijo, es que yo la leí. No, no, pero ¿qué tanto meditaste en lo que leíste? Si te habla la Biblia de la misericordia de Dios, ¿cómo puedes tú meditar en la misericordia de Dios para tu vida y ponerlo, aplicarlo? ¿Cómo puedes tú aplicar o encarnar la palabra de Dios en tu vida? Todas estas cosas son lo que te ayudan a aumentar, a cambiar tu manera de pensar. La aplicación específica, en este caso, tiene que ver con la meditación y la renovación del entendimiento, como una medida para combatir la amargura o los deseos de venganza. Cuando tú meditas en la palabra, dejas de pensar cómo te vas a vengar del hermano. Deja de pensar, de estar llenando tu corazón de amargura, porque estás contrarrestando todo eso con la palabra de Dios. David nos describe una mente renovada, como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:2. Dice, por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a renovar tu entendimiento? Simplemente disciplinando tu mente a la meditación de la palabra. En la categoría de las emociones controladas, como ahorita en el punto que acabamos de leer, vimos el peligro de ser hechos esclavos de nuestras emociones. Hay un peligro de ser hechos esclavos de nuestras emociones. Pero también existe el peligro de ser hechos esclavos de los enemigos. Hay mucha gente que te ha dañado que tú no has querido soltar en tu vida, que ha hablado mal de ti, que te ha lastimado, que ha hecho bullying contigo. Puede ser tu hermano, puede ser tu papá, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser un patrón. Tal vez tú estás en un ambiente en tu trabajo que ya no soportas a tu patrón y te tiene atado a él. ¿Sabes por qué? Porque la prueba está de que sales de tu trabajo y te lo llevas a tu casa. Y ahí en tu casa te desquitas con tus hijos, te desquitas con el guaguao, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque te trajiste a ese ogro que está controlando y te tiene atado. Ese es un peligro. Eso no ayuda para nosotros nada. Cuando permitimos que nuestra mente se enfoque en quienes nos han lastimado, pronto vamos a descubrir que estos enemigos soberbios ocupan una porción cada vez mayor en nuestros pensamientos. Ponte a pensar, cuando tú permites que estos enemigos, los soberbios, te sigan lastimando o simplemente estén sobre tu vida, cada vez vas a encontrar que va a ir en aumento eso en tus pensamientos. Va a ir en aumento. Recuerda la parte bíblica donde un hombre va con un rey y le pide que lo perdone mucha cantidad de dinero que le debía. El rey por la insistencia le perdonó. Este hombre sale después de ser perdonado y va y se encuentra a alguien que le debe $10 y le da una paliza y lo mete a la cárcel. El rey se da cuenta y dice, yo te perdoné mucho, yo te perdoné millones de dólares. ¿Tú no pudiste perdonar a una persona que te debe $10? Lo mete, dice la Biblia, a la cárcel hasta que pagues tu deuda. Yo tuve misericordia, pero tú no tuviste misericordia. Ahora, dice esa porción. Y los verdugos vinieron a azotarlo. ¿Sabes lo que hace un verdugo? Te azota. Mentalmente te azota. No te deja en paz. Porque no puedes perdonar, no puedes soltar, no puedes superar ciertas cosas de lo que ha pasado en tu vida. Hace algunos años estuve hablando con una persona que fue maltratada de pequeño, fue abusada de pequeño. Ya en sus 45 años de edad no podía perdonar. Fíjese tanta amargura. Tuvimos que trabajar con ella mucho tiempo y era la decisión de ella de soltarlo o seguir viviendo con eso. Tú decides. ¿Por qué permites la gente del pasado que te lastima en este presente? Porque no tienes algo más importante en dónde o cómo rellenar ese pensamiento. Y eso es en la palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos amplía el tipo de control mental que debemos tener y que Dios ofrece. Apunte Filipenses capítulo 4, versículo 8.
Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. En todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo que es digno, dice, en esto piensen. O sea, ocupa tu mente, tus pensamientos en las cosas de provecho. No es posible ir muy lejos en este mundo sin ser ofendido. Ya se dio cuenta, ¿verdad? No es posible caminar por este mundo sin ser ofendido. Por lo menos ya han sufrido de una ofensa en la vida. ¿Verdad que sí? Y más cuando entras a los ministerios, ¿te das cuenta que la gente te critica de cómo enseñaste, a pesar de que ellos nunca enseñan? No es posible caminar por esta vida sin ser ofendido por alguien o por algo. Si usted permite que esas ofensas llenen su mente, nunca logrará la estabilidad. Usted será un esclavo. La gente y las cosas controlarán y llenarán su mente. Por eso David está pidiendo, dice: yo quiero una mente controlada, yo voy a meditar en tu palabra. La alternativa es hacer lo que David hizo. Usted puede orar de manera específica y encomendar a sus atacantes en las manos de Dios. Y al mismo tiempo usted se compromete en meditar en la palabra de Dios. No hay suficiente espacio en su mente. Mire lo que le voy a decir. No hay suficiente espacio en su mente para albergar la palabra de Dios y a los soberbios al mismo tiempo. O es uno o es otro. Usted no puede decir: es que mi mente puede tener a mis enemigos aquí y también a Dios. No, no. O es la palabra o eso son sus enemigos. Usted decide a quién le va a dar el control de sus pensamientos. Inclusive me llama la atención porque este versículo me dice, y notamos, porque sin causa me han calumniado. ¿Sabía usted que hay gente en esta vida que tiene ese don nomás? Chismear y criticar, porque piensa que a eso fueron llamados. ¿Verdad que ya descubrió gente de esta así? Usted tal vez no lo conoce y además le dice: ¿cómo me caíste gordo desde que te conocí ese día? Ni tratar, nunca lo trataron, pero ya les cayó gordo. Sin causa te han calumniado. David lo está diciendo: vas a tener sin causa críticas. Ahora recuerden que David es un tipo de Cristo. Él fue a la cruz sin causa. Sangre inocente fue pagada sin causa por tus pecados. Ahora quiero que entienda esto. Cuando Jonatán, el amigo de David, está delante de su padre, donde le está pidiendo que trate con David, él dice: ¿por qué yo voy a hacerle daño a David y derramar sangre inocente? Fíjese lo que dice: porque sin causa los enemigos seguían a David. Cristo, sin causa, pagó un precio de todos aquellos que lo criticaban, que le dijeron: crucifícale, perdónales. ¿Qué dijo él al final? Perdónales porque no saben. Ahora, ¿merecía él? No, no había causa. ¿Era sangre inocente? Claro que sí lo era. La sangre de nuestro Señor y Salvador. Tenemos que entender este principio. Amado, esto me anima a ti, a mí, nos debe de animar que debemos de ser como Cristo, aprender de David, ser como Él, pensar como Él. Cuando fue acusado por los soberbios y luego condenado a ser crucificado, nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus acusadores. ¿Sabe a quién? A su Padre Celestial. Se los encargó. Te los encargo. Perdónales. Están en tus manos. Y nunca permitió que su mente fuera ocupada por otra cosa que no fuera la palabra de Dios. Tú quieres vivir una vida estable. Pon tus pensamientos, tu mente con la palabra. Medita. Cuando tengas dudas de todo lo que está pasando en tu vida, no digas o no te preguntes: ¿qué es lo que Cristo haría? No, no, no. Más bien, ¿qué es lo que Cristo hizo? Eso te va a ayudar, porque Él ya lo hizo. No lo que Él haría. No, 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 no. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Eso es lo que yo tengo que hacer. Y tu mente va a descansar mucho más. Otra cosa que David está orando que le ayudó a ser estable en un mundo inestable: relaciones buenas. David quería escoger amigos que lo beneficiaran a él. ¿Qué es otro ingrediente indispensable de la estabilidad
Y esas son las buenas relaciones. Algunas personas son esclavas de sus emociones. Yo he conocido gente que son esclavas de sus emociones. Otros de sus pensamientos obsesivos. Simplemente todos piensan mal, a todos les tiran mal y de todos piensan mal. Pero hay otras personas que son esclavas de sus amigos. Muchas personas han llegado a destruir sus vidas debido a las amistades corruptas y contaminadas que tienen. No saben escoger amigos. Y mucha gente aún en la iglesia. Si tú te juntas con alguien aquí negativo en la iglesia, ¿qué crees que va a pasar contigo? Tienes que tener cuidado con quién te juntas. Dime con quién andas, te diré. Primera de Abel 2:5. El que entre lobos anda. ¿Usted conoce ese versículo también? Aullar. Aprende. El que anda entre la miel, algo se le pega. Dime con quién andas, con quién te juntas y te diré quién eres. David dice, yo quiero escoger buenos amigos. David demuestra su sabiduría al pedirle a Dios específicamente que le dé amigos que tengan comunión, que tengan en comunión o en común esa comunión, ese compromiso hacia Dios y a su palabra. Júntate con la gente que ama a Dios. Júntate con la gente que ama su palabra. Mira lo que dice David, versículo 79. Vuélvanse a mí los que te temen. O sea, que se junten conmigo aquellos que te temen. Y luego dice, ¿y conocen qué? Tus mandamientos. David está pidiéndole a Dios amigos que temen al nombre de Dios y a su palabra y que busquen de Dios. Esta es otra verdad que se repite en este salmo. En el versículo 63 del Salmo 119 aprendimos que el amor por Dios y por la palabra es la única base bíblica y verdadera para la amistad. ¿Cómo escoges a tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Y si tus amigos no tienen el mismo temor a Dios y el mismo respeto a la palabra, yo no te digo que no te juntes con ellos, sino ¿quiénes son tus amigos? ¿A quién le haces caso? ¿Quiénes son los que están influenciando tu vida? ¿Cuáles son tus convicciones sobre esto? No podemos andar con un yugo desigual, dice la Biblia. Tenemos que saber con quién nos estamos juntando. Y esta es una verdad que todo creyente debería repasar frecuentemente y en oración. No hay buenas relaciones amistosas salvo aquellas que están basadas en el amor común por Dios y por su palabra. Si tú tienes amigos, gente que ama a Dios y aman a su palabra, vas a estar bien. Porque te van a llevar a amar a Dios y te van a aconsejar conforme a la palabra. Entonces David está orando por amigos que lo vayan a beneficiar a él. Vuélvanse a mí, dice, los que te temen. Quiero juntarme con esa gente que te tiene temor a ti. Y no solo eso, dice, y conocen tus mandamientos, que conozcan tu palabra. Si alguien que no está cerca de Dios, si alguien que no conoce la palabra de Dios, puedo hacerles una pregunta, ¿cómo te van a ayudar? ¿Cómo te van a aconsejar? ¿De qué? ¿Qué te van a decir? Y eso es algo que tenemos que entender para nuestra vida cristiana. Y lo último que David está pidiendo, y fue específico para mantenerse estable en un mundo inestable, es un corazón íntegro. Un corazón íntegro. Mire lo que dice el versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus mandamientos, para que no sea yo avergonzado. Yo tengo que terminar. Mientras David escribía estas palabras, él comprendió, tal como nosotros, que el corazón representa mucho más que ese órgano vital y complejo que bombea sangre por todo nuestro cuerpo para mantenernos con vida. Déjenme explicarles un poco del corazón. Con el correr de los siglos, el corazón ha sido símbolo de la esencia misma de la vida. La salvación es imposible a menos que el corazón participe fijando una nueva dirección en nuestras vidas. Pablo dijo a los romanos, ponte Romanos 10, versículos 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Aún la salvación de tu vida está ligada al corazón tuyo. Por eso es importante cuidar tu corazón. Las enfermedades del corazón son la primera causa de la muerte en nuestra sociedad moderna. El corazón espiritualmente débil es el primer destructor de andar espiritual con Dios, de un andar espiritual con Dios. Y especialmente nuestro problema es que nacemos con un corazón enfermo. Cuando el hombre nació, el hombre o la mujer nace, ya nace con un corazón enfermizo por causa del pecado. Por causa del pecado. Jeremías describe el corazón de una forma palpable. Mire cómo lo pone. Jeremías, póngale ahí si quiere Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y lo hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Sabe cuál es la respuesta obvia a esta pregunta? Dios. Dios es el único que conoce tu corazón. Ezequiel profetizó acerca de este corazón nuevo que Dios prometió a Israel. En Ezequiel 36, versículos 26 y 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿podemos usar este corazón nuevo que Dios nos ha dado o podemos abusar de él? Tú puedes usar el corazón nuevo que Dios te ha dado porque eres salvo o puedes abusar de él. Tú decides. En este país, voy a darles esto, en este país se invierte mucho tiempo y dinero en la prevención de las enfermedades del corazón. Todos los días, en muchas ciudades, hay gente corriendo, sudando en los gimnasios, tomando vitaminas y participando de otras actividades diseñadas para ayudar a que el corazón siga latiendo con fuerza. Muchos de ustedes van a los gimnasios, ahí corren, hacen ejercicio, otros van a vender tamales, pero es punto y aparte. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos mantenernos en condición y el corazón tiene que, amados, que mantener cierto palpitar para que la sangre pueda dar vuelta al cuerpo más rapidez y que si hay en tus arterias algún obstáculo, ese pompeo que está haciendo tu corazón está liberando toda esa circulación. Ahora, qué interesante es todo esto. Si tan solo dedicáramos esa misma clase de esfuerzo a la condición de nuestro corazón espiritual, estaríamos mucho más cerca de entender lo que significa tener estabilidad en un mundo inestable. ¿Qué tanto ejercicios haces para mantener tu corazón espiritual en condición? David dice, yo quiero un corazón íntegro. Proverbios, y ahí lo tiene en su bosquejo, 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, o sea, te lo voy a poner en la versión que te lo acabo de poner ahorita sobre el corazón natural. Sobre todo ejercicio que vayas a hacer, ejercita bien tu corazón, porque de ahí sale la vida. De ahí sale la vida. Mira lo que Jesús, cómo explicó este principio en Marcos capítulo 7. Porque dentro del corazón humano salen los malos ¿qué? Pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad.
Y fíjese lo que dice. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos males vienen de adentro y contaminan. ¿De dónde vienen? De adentro, del corazón. ¿Cómo estás guardando tu corazón de todas estas cosas? Porque tú puedes decir, Joselito, ¿ya se fijaron cómo está viviendo Joselito? No, Ángel está peor. Bueno, eso que tú estás haciendo de ellos demuestra que también tu corazón está enfermo. Y eso es lo que no entendemos muchas veces nosotros. Queremos que alguien más cuide el corazón de ellos, pero nosotros no queremos cuidar el nuestro. Date a la tarea de cuidar tu corazón. Jesús nos dice que tú y yo tenemos que guardar de lo que sale del corazón. Y si nuestro corazón está palpiteando, latiendo cosas malas, como Jesús lo pone aquí, quiere decir que el corazón no está bien. Tiene que sanar. Tiene que mejorar. ¿Recuerdan la historia cuando vino una persona que era un intérprete de la ley y le pregunta a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante en su opinión? ¿Sabe lo que Jesús le respondió en Mateo 22? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo, a tu Dios con todo ¿qué? ¿Con todo qué? O sea, Él quiere que su corazón esté dividido o no. Su amor por Dios no tiene que tener divisiones. Y con toda tu alma y con toda ¿qué? Las tres cosas que hemos hablado, tu alma, las emociones, tu mente controlada, tu corazón. Este es el grande y el primer mandamiento. Versículo 39. Ahí están las relaciones. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo. O sea, por lo que David está orando, el Señor lo está confirmando. Eso es lo que tienes que hacer. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Voltea a tu izquierda, voltea a tu derecha. Esa persona es tu prójimo. Cuando llegues a casa y miras ahí al vecino que te cae gordo, ese es tu prójimo. Cuando veas que llegas a la casa y sorpresa, te llegó la suegra sin avisar, ella es tu prójima. Abrázala y dígale, qué bueno que vino. ¿Qué va a hacer de cenar mañana? Póngala a trabajar. Okay. A veces pensamos que nuestro prójimo no es nadie, todos aquí somos prójimos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ahí le va. Dice, como a ti mismo. ¿Qué tanto te amas tú? Si tú dices, yo me amo mucho, me cuido mucho. De esa manera tienes que amar a tu prójimo. El corazón, el alma, donde residen nuestras emociones, la mente y aún las relaciones. Todo se encuentra aquí en las áreas de la vida, incluidas en la oración de David. La pregunta que yo traigo para ustedes, ¿está usted cansado de llevar una vida inestable? ¿Por qué? ¿Anhela tener confianza, estabilidad y sentido en su vida? Usted y yo, cada uno de nosotros necesitamos un propósito. Por eso les hablé de un propósito la semana pasada. Un propósito solo puede resultar de una relación íntima con Dios y con su palabra. Pero también necesitamos orar con peticiones específicas, pidiendo por las áreas vitales de nuestra vida que requieren control e integridad. ¿Cuáles son? Nuestras emociones, nuestra mente, nuestras relaciones y nuestro corazón. Si estas cosas, la mente, las emociones, las relaciones y el corazón, no están enfocadas correctamente, vamos a vivir vidas inestables. Y un día vamos a estar arriba, otro día vamos a estar abajo. ¿Por qué? Porque no nos hemos refugiado conforme a la palabra de Dios, ni hemos meditado en ella. Y Dios quiere hijos estables, maduros, que vayan creciendo día tras día a la perfección de Cristo. No somos perfectos, pero somos hijos creados. Y dice la Biblia, ahí le va. Esto lo dice la palabra. Ahorita no me acuerdo del versículo, pero después se lo consigo. Está entre Génesis y Apocalipsis. Para que lo busque. El que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. O sea que la obra ya empezó, ¿no cree?
El trabajo de su cambio y transformación ya empezó. Ahora falta que le des lugar al Espíritu Santo para que termine lo que Él ha empezado en tu vida. Coopera con el proceso de Dios en tu vida. ¿Aprendió algo? ¿Estamos bien? ¿No estás escamado ni paniqueado? Vamos a vivir una vida estable en un mundo inestable. Póngase de pie. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Dáselo fuerte porque está muy inestable ese aplauso. Es para el Señor, para su gloria, para su honra. A Él se la damos.